La regeneración bautismal. Ah, en la Biblia vemos que el bautismo se practicaba inmediatamente la persona se convertía a Dios. O sea, el predicador le predicaba a las personas y las personas se convertían, y cuando se convertían ese mismo día eran bautizadas. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, uh, por ejemplo. Entonces, ok, la pregunta es, ¿el bautismo es necesario para la salvación? Ok. El bautismo es un mandato, como cualquier otro mandato, y hay que obedecerlo. Ok. Todo aquel que obedece a Dios, que guarda sus mandamientos, es salvo. El que no obedece a Dios no es salvo. Ok. Ahora bien, el perdón, la salvación, ¿viene en el momento del bautismo o viene antes del bautismo? Ok. Hay una falsa doctrina que dice que el perdón, la regeneración, ocurre en el momento del bautismo. Ok, y eso es falso. La salvación, el perdón, la regeneración viene antes del bautismo y no después o en el momento del bautismo. Lo que ocurre, estas personas están tomando pasajes como por ejemplo Romanos 6 para decir que la regeneración ocurre en el momento del bautismo. Pero ellos lo que están ignorando es el lenguaje simbólico. Ok, lenguaje simbólico. Simbólico. Que vemos que en la Biblia se usa en muchas ocasiones, lenguaje simbólico. Ok. Fíjate. La salvación es por fe. Ok. Por fe. La justificación viene por fe. El perdón de pecados viene a través de la fe. En el mismo momento en que uno pone su fe en Jesús, es salvo. Esa salvación, ese perdón, esa salvación por gracia es a través de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Ok. Eso es lo que enseña la Biblia. Yo antes, cuando era nuevo en la fe, o sea, hace como 15 años atrás, que la primera vez que yo me convertí a Dios y yo era nuevo en la fe, antes yo tenía antes de venir a Cristo, en arrepentimiento y fe, yo antes pertenecía a la iglesia, digamos, evangélica. Yo crecí, digamos, fui criado en esa iglesia. Yo tengo ese background, esa crianza, ¿no? Pero bueno, ese día que me convertí entendí que el arrepentimiento es dejar de pecar. A diferencia como lo enseñan generalmente, digamos, en su abrumadora mayoría, digamos, toda iglesia que se llame evangélica, que dice que no, que uno es pecador y salvo al mismo tiempo. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. El que peca es del diablo, según 1 de Juan capítulo 3. Entonces ese día yo me arrepentí genuinamente. Entendí que el arrepentimiento es dejar de pecar. Ese día yo dejé de pecar. Puse mi fe en Jesús y fui salvado en ese mismo instante. Ahora bien, luego de eso, no sé, no me acuerdo, como semanas o meses después de eso, yo tenía como una inquietud, como una
dudas acerca del bautismo, porque yo no me había bautizado. Entonces tenía esas dudas como de que, si me muero iré al infierno, si no me he bautizado, o algo por el estilo, ¿no? O sea, como tenía como esas dudas, o sea, como, si me muero iré al infierno, porque yo no estoy bautizado. Ok, entonces yo tenía como esas dudas, esa, digamos, aflicción, digamos. Y un día cuando yo estaba, no sé, si orando, no me acuerdo bien si yo estaba orando o algo por el estilo, me vino esta siguiente pregunta a la mente. Y es la siguiente: ¿qué es lo que te limpia de tus pecados? ¿Qué es eso que te limpia de tus pecados? ¿Es la sangre de Cristo o es el bautismo o son las aguas del bautismo? La respuesta clara es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, aleluya, alabado sea Dios, es lo único que te puede limpiar de tus pecados. Ok, eso es lo único que vemos en la Biblia que quita el pecado del hombre, la sangre de Cristo. Ok, la sangre de Cristo borra los pecados. Borra los pecados. Ok, entonces, a través de la sangre de Cristo, por fe, instantáneamente recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Ok, Jesucristo enseñó que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Eso lo vemos en Juan capítulo 6. Todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Eso enseñó Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, desde el momento en que uno pone la fe en Jesús, tiene vida eterna. No después, no cuando su cuerpo toca las aguas del bautismo. No, el perdón viene antes de uno ser sumergido en agua. Ok, no en el momento que uno es sumergido en agua o después que uno se sumerge en agua, sino antes, desde el momento que uno pone su fe en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Ok, no existe esa persona que crea en Jesús y que no tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Eso fue lo que enseñó Cristo. Todo aquel que cree en mí, dijo Él, tiene vida eterna. Entonces, ¿en quién tú vas a creer? ¿En Jesús o en otra persona? Porque Jesús dijo que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, cuando uno decide poner su fe en Jesús, uno alcanza la vida eterna. Uno es salvado, uno es justificado instantáneamente en ese mismo momento. Ok. Cristo dijo en Marcos capítulo 1, creo que es el capítulo 1, el que dice, en el cual vemos que Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer es una orden, es un mandato. Crean en el Evangelio. Entonces, cuando uno decide creer en el Evangelio, desde ese mismo instante uno se salva. La decisión es algo que uno toma instantáneamente. La decisión por naturaleza es instantánea. Ok, la decisión por naturaleza es instantánea. Ok. Entonces, cuando uno toma la decisión de tener fe en Jesús, de creer en el Evangelio, de creer en Él, de creer en su palabra, desde ese mismo instante uno se salva. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, enseñó Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Desde el momento en que uno cree en la verdad, que uno tiene fe en la verdad, que uno cree en la verdad, que uno conoce la verdad, uno es libertado. ¿Libertado de qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Cristo dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando uno conoce la verdad, cuando uno la cree, cuando uno cree en la verdad, es libertado instantáneamente del pecado. Y si uno es libertado instantáneamente del pecado, uno es salvo instantáneamente, porque ya uno no peca. Y dice la Biblia, enseña la Biblia, que todo aquel que no peca, que obedece a Dios, es salvo. ¿Ok? Y todo aquel que peca es del diablo.
Ok, entonces, si guardamos los mandamientos de Dios, somos salvos. Desde el mismo instante en que guardamos los mandamientos de Dios, somos salvos. Entonces, en el mismo instante que abandonamos nuestros pecados y nos convertimos a Dios, somos salvos. La conversión a Dios es dejar de ser desobediente y empezar a ser obediente. Eso es lo que es la conversión a Dios. Tú dejas tu mal camino, dejas el pecado y te conviertes a Dios. Te conviertes a Dios. Empiezas a obedecerle. Ok, obedecerle. Eso es la genuina conversión. Obedecer a Dios, obedecerle. Entonces, desde el mismo instante que tú empiezas a obedecer a Dios, eres salvo. Ok, no existe esa persona que obedezca a Dios, que guarde sus mandamientos y no sea salvo. Ok, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 3, creo que es el que dice, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, es decir, si lo obedecemos. Ok, entonces si tú conoces a Dios, tú eres salvo. Entonces eso se toma en un instante, esa decisión. La decisión por naturaleza es instantánea. Toda decisión es instantánea por naturaleza. Entonces desde el momento en que uno toma la decisión de obedecer a Dios, ese es el momento de la conversión. Ok, ahí fue que uno crucificó el viejo hombre, ese hombre pecaminoso. Ok, fue ahí que uno crucificó ese viejo hombre y pasó de muerte a vida, se transformó en una nueva criatura. Uno abandonó el pecado, ya uno no vive para uno mismo, ya uno no es egoísta, sino que ahora uno entregó su voluntad a Dios. Nuestra voluntad fue sometida a la voluntad de Dios el día que nos convertimos a Él. Ok, eso es lo que es la conversión. Entonces, desde el momento en que uno se convierte a Dios, uno es una nueva criatura. El viejo hombre fue muerto, fue crucificado juntamente con Cristo y fuimos resucitados como una nueva criatura y tenemos vida eterna. Ok, somos salvos desde ese instante. Ok, y eso es antes del bautismo en agua. Ok, la decisión de bautizarnos la tomamos porque previamente tuvimos fe. Ok, el bautismo viene como consecuencia de nuestra fe. O sea, el ser sumergidos en agua es una decisión que tomamos porque previamente tuvimos fe. Ok, entonces en la Biblia vemos que las personas se convertían a Dios y eran ese mismo día bautizadas en agua. No es como hoy día, como vemos, digamos, generalmente que hacen las iglesias así, que se llaman cristianas, que son supuestamente cristianas, que después que las personas supuestamente se convierten, ellos le dan un curso de una semana o de varios meses y luego de darle lecciones bíblicas durante semanas o durante meses, entonces es que los bautizan. O sea, ellos preparan a sus nuevos miembros después que se han supuestamente convertido, lo someten a semanas de lecciones o meses de lecciones de un curso, ¿no? Un curso que dura semanas o meses para luego bautizarlos. No, eso no es lo que vemos en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es que las personas se convierten y son bautizadas ahí mismo, ok. Inmediatamente son bautizadas, ok. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, pasajes como Marcos 16, que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, eso lo que significa es que cuando las personas se arrepienten, son bautizadas inmediatamente. O sea, el bautismo es una
es un ritual, digamos, un rito que simboliza lo que acabó de ocurrir espiritualmente en la persona. La persona pasó de muerte a vida, la persona crucificó su viejo hombre, sepultó su viejo hombre y fue resucitado con Cristo como una nueva criatura. Entonces, las aguas del bautismo simbolizan eso. Uno es sepultado en esas aguas, o sea, el viejo hombre es sepultado en esas aguas, es muerto, y cuando uno sale de esas aguas, eso simboliza el hecho de uno haber resucitado con Cristo. Pero eso ocurrió previamente, espiritualmente, cuando tomamos la decisión de convertirnos. Entonces, cuando uno se convierte, inmediatamente luego uno hace ese ritual, digamos, que es el bautismo. Ok, es algo simbólico, ok, que representa lo que ya ocurrió espiritualmente. Y eso es lo que, si tú crees en esa falsa doctrina de la regeneración bautismal, eso es lo que tú no estás entendiendo tal vez, el lenguaje simbólico, ok, el cual se usa cuando se habla del bautismo. Y es, por ejemplo, el mismo lenguaje simbólico que vemos en lo que es la Santa Cena. Ok, Cristo dijo, cuando tomó el pan y lo partió y le dio a sus discípulos, que será su carne, ok, su cuerpo. Pregunta, ¿ese pedazo de pan acaso es su cuerpo? No, no es su cuerpo. Y eso es lo que tú no entiendes. Es un lenguaje simbólico. Tú tienes que entender ese lenguaje que usa la Biblia. Ok, es un lenguaje simbólico. Leamos lo que dice, por ejemplo, Mateo 25. Déjame ver. Ok, 26 dice: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ok, esto es mi cuerpo. El pan es igual al cuerpo de Cristo. Cuerpo. Ok, y tomando la copa de vino, okay, y tomando el vaso y hechas gracias les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Pregunta, ¿acaso esa copa de vino fue derramada por nosotros para remisión de los pecados? No. Esa copa de vino ellos se la estaban tomando aquella vez que se reunieron, que se sentaron a comer. Esa sangre, ese vino no fue lo que fue derramado por nuestros pecados, fue su sangre la que fue derramada por nuestros pecados. Pero Cristo estaba hablando simbólicamente. Entonces ese vino representa su sangre. Eso es un lenguaje simbólico, ok, simbólico. Entonces, cuando uno come la Santa Cena, cuando uno come el pan y bebe el vino, uno está comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no es literalmente, sino un lenguaje simbólico, ok. Entonces, cuando la Biblia enseña que cuando uno come el pan está comiendo el cuerpo y cuando uno bebe el vino está bebiendo la sangre, está hablando simbólicamente. Ok, y ese es el mismo caso que el bautismo. Cuando tú ves en Romanos 6, por ejemplo, que dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, eso es simbólicamente. Ok, eso se refiere a simbólicamente. Fíjate, si tú quieres continuar con esa lógica errónea, diciendo que, no, porque aquí dice que en el bautismo fue que crucificamos a nuestro viejo hombre, y en el bautismo es que recibimos la regeneración, es que fuimos regenerados. Si tú continúas con esa lógica errónea, tú tienes que ser también
fiel a esa falsa lógica, tienes que ser honesto contigo mismo y también admitir que si no comes el pan y bebes el vino, no estás comiendo el cuerpo ni la sangre de Cristo. Y si tú no comes el cuerpo ni la sangre de Cristo, no tienes vida eterna, no eres salvo. Entonces, si tú dices que que las personas son salvas en el bautismo, que son perdonadas, salvadas, regeneradas en el bautismo, te equivocas, porque si tú eres fiel a esa lógica errónea, también tendrías que admitir que aún esa persona no es salva, porque esa persona no ha tomado todavía la Santa Cena. Esa persona todavía no ha tomado un pedazo de pan y no ha tomado un poco de vino. Por lo cual no ha tomado el cuerpo ni la sangre de Cristo y no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en Juan capítulo 6 que el que no come su cuerpo ni bebe su sangre no tiene vida eterna. Déjame buscarte este pasaje. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 53. Dice Jesucristo lo siguiente. Leemos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. Entonces, acá acabamos de leer que el que come la carne de Cristo y bebe su sangre, tiene vida eterna, y el que no, pues no tiene vida eterna. ¿Acaso Cristo se estaba refiriendo a un lenguaje literal? No, él se estaba refiriendo a simbólicamente. Eso ocurre espiritualmente cuando uno cree en Jesús. Desde el mismo momento que uno pone su fe en Jesús, desde ese mismo instante, uno come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre. Okay, cuando uno pone la fe en la sangre de Cristo Jesús, uno es salvado, recibe vida eterna. Uno come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre y tiene vida eterna. Ok, él estaba hablando simbólicamente y eso ocurre espiritualmente. Ok, Cristo estaba hablando simbólicamente cuando partió ese pedazo de pan, aquel día que estaban, en aquel momento que estaban reunidos sus discípulos, que tomó pedazo de pan. Que tomó pan físico, ¿no? y vino. Eso era un lenguaje simbólico, ¿okay? Que simboliza lo que ya ha ocurrido espiritualmente en el creyente el día que se convirtió en un creyente, el día que puso su fe en Jesús. Eso es lo que ocurrió espiritualmente. El creyente comió espiritualmente del cuerpo de Cristo y bebió su sangre y recibió la vida eterna. Justificación por fe a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Okay, eso es lo que ocurre por fe espiritualmente. Somos salvados, recibimos la vida eterna, somos lavados con su sangre de todos esos pecados que cometimos en el pasado. Todos esos pecados son borrados gracias a su sangre. Toda esa culpa, toda esa condenación es quitada gracias a que Cristo murió por nosotros. Su sangre nos sanó, nos salvó. Okay. Él entregó su cuerpo, para salvarnos. Él fue crucificado. Derramó su sangre que nos limpia de nuestros pecados. Entonces, luego de uno recibir por fe todo esto, toda esta bendición, luego de haber uno espiritualmente por fe comido del cuerpo y de la sangre de Cristo, haber sido redimido por medio del sacrificio de Cristo, del sacrificio de su cuerpo, del derramamiento de su sangre, luego de haber uno sido justificado a través de esa sangre, luego de uno haber hecho eso,
hecho esto espiritualmente, comido del cuerpo y bebido de la sangre de Cristo, luego es que uno toma un pedazo de pan y luego bebe vino, que simboliza esto, ese sacrificio de Cristo. Uno anuncia su muerte cuando uno come un pedazo de pan y vino. Eso simboliza ese sacrificio de Cristo. Ok, pero eso viene después de haber sido salvado, de haber hecho eso espiritualmente por la fe. Y eso es lo mismito que ocurre en el bautismo. Es algo simbólico. Uno por fe, en el mismo instante que uno pone su fe en Jesús, uno es bautizado. Ok, bautizado espiritualmente. O sea, el viejo hombre es crucificado, es sepultado. Ok, es sepultado ese viejo hombre. Y uno resucita como un nuevo hombre. Entonces el bautismo espiritual ya ocurrió en el mismo instante que uno puso su fe en Jesús. El viejo hombre es crucificado y somos salvados. Ok, somos sepultados y resucitamos como un nuevo hombre, limpio de pecado, gracias a Cristo Jesús. Entonces, fuimos crucificados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él en el momento en que pusimos nuestra fe en Él. Eso ocurrió espiritualmente y luego, inmediatamente, uno es bautizado en agua. O sea, ese es bautismo simbólico, ese rito, ese ritual simboliza lo que acaba de ocurrir espiritualmente. Recuerda que las personas en la Biblia vemos que creían, se arrepentían y luego eran bautizados inmediatamente, no como hoy día que esperan semanas o meses para bautizar a las personas. No, eran inmediatamente bautizados. Entonces, ese bautismo físico en agua física representa lo que ha ocurrido momentos recientes. O sea, el momento de la conversión. Fuimos bautizados espiritualmente. O sea, nuestro viejo hombre fue sepultado, fue muerto juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo como una nueva creación, en novedad de vida. Ok. Y eso es lo que ocurre. Entonces, también cuando tú puedes que veas pasajes en la Biblia hablando como del bautismo que nos salva. Si tú piensas como que es el bautismo es que te salva, no es el bautismo. Es el arrepentimiento y la fe en Cristo lo que te salva. Ok. Y el bautismo lo que simboliza es ese arrepentimiento verdadero que acaba de ocurrir en las personas. Entonces, el bautismo a veces en la Biblia se utiliza como un sinónimo de arrepentimiento. Arrepentimiento es como un sinónimo de arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, se usa como un sinónimo en algunos pasajes, tal vez, de arrepentimiento. Porque, repito, en la Biblia vemos que las personas inmediatamente se arrepentían, se bautizaban. O sea, el arrepentimiento era como un testimonio público, un ritual, digamos, público, o de iniciación, si tú quieres llamarle así, que simbolizaba lo que acababa de ocurrir internamente en la persona, espiritualmente en la persona. Entonces las personas se arrepentían y eran bautizadas. El bautismo representaba, o representa, sigue representando, el arrepentimiento, el bautismo representa el arrepentimiento. Entonces, como sinónimo de arrepentimiento genuino, o sea, el abandono del pecado. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en Marcos, por ejemplo, que vemos Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese bautizado es porque se entiende que la persona que se arrepiente genuinamente está dispuesta a obedecer todos los mandatos. Eso es lo que es realmente la conversión a Dios. Abandonar la desobediencia y convertirse en
obediente, obedecer a Dios. Eso es lo que es la conversión, obedecer a Dios, apartarse del pecado y empezar a obedecer a Dios. Tú estás dispuesto a obedecer todos los mandamientos de Dios, incluyendo el ser bautizado en agua. Entonces la persona obviamente que se arrepentía, obviamente también estaba dispuesta a ser bautizada y se bautizaba. Y el bautismo simbolizaba también lo que es el arrepentimiento. El bautismo simboliza, es un ritual que simboliza lo que acaba de ocurrir en nosotros cuando nos convertimos a Dios. Ok, entonces es como un sinónimo de arrepentimiento, digamos, en un sentido, en un cierto sentido se puede ver como un sinónimo de arrepentimiento, porque es la representación del arrepentimiento simplemente en forma de ritual. Ok, tú eres sumergido por una persona, por un hermano en agua y eres sacado de esa agua. Entonces eso simboliza la sepultura de nuestro viejo hombre cuando nos arrepentimos, cuando dejamos el pecado. Ese viejo hombre pecaminoso, carnal, es crucificado, es muerto y somos resucitados en novedad de vida. Entonces es como, eso se puede, digamos, como intercambiar el bautismo con el arrepentimiento, porque es como, yo lo veo como, se puede ver, digamos, como un sinónimo, ¿no? Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento, o sea, el bautismo del arrepentimiento. Es como algo, es como un sinónimo, ¿no? O sea, si te arrepientes genuinamente, el bautismo que luego haces, eso es lo que es, ese bautismo simboliza ese arrepentimiento que acaba de ocurrir en la persona. Ese bautismo representa, simboliza lo que acaba de ocurrir en la persona, ese arrepentimiento genuino. Entonces, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es en ese sentido. No es que el bautismo te va a perdonar tus pecados, no. Ok, el bautismo es un simbolismo de lo que acaba de ocurrir, es como sinónimo de arrepentimiento. El que creyere y se arrepintiere será salvo. Ok, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere no será salvo. Marcos 16:16. Entonces, ok. Y esto es la realidad. O sea, esta es la sana doctrina, no como alguna persona está enseñando, diciendo que el bautismo es lo que nos limpia de nuestros pecados. No, es la sangre de Cristo en el momento de poner nuestra fe en Él. Somos justificados por gracia cuando ponemos la fe en su sangre. Ok. Romanos 3. Romanos 3. Empezando desde el versículo 22. No, empezando desde el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Ok, entonces esta es la fe que predica la Biblia, este es el evangelio que predica la Biblia, justificación por fe a través de la sangre de Jesús. Ok, eso ocurre instantáneamente. Todo aquel que cree en mí, dijo Cristo, tiene vida eterna. Ok, si tú decides poner tu fe en Cristo, instantáneamente tienes vida eterna. Tú no tienes que esperar a que alguien te sumerja en agua. Ok, todo aquel que cree en Cristo se salva. Entonces eso es lo que vemos en la Biblia, personas que se convierten y se salvan instantáneamente por medio de la fe.
Ok, leo por ejemplo en Mateo capítulo 9, empezando desde el versículo 2. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice aquí, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Alabado sea Dios, a Dios sea la gloria. Entonces, aquí no vemos ningún bautismo. Aquí no vemos que este hombre fuese bautizado en agua. Sin embargo, Cristo dijo: tus pecados te son perdonados. Y si tú tienes tus pecados perdonados, eso quiere decir que tú eres salvo. Nadie que tenga sus pecados perdonados no es salvo. Todo aquel que tiene sus pecados perdonados es salvo. Lo que te lleva al infierno, lo que te condena, son tus pecados. Y si tú los tienes perdonados, es decir, es lo mismo que decir que tú eres salvo. Ok, tú no irás a la condenación. Tus pecados fueron borrados, tus culpas, tu condenación fue quitada. Fue quitada. Ok. Entonces, aquí vemos que este hombre recibió el perdón de pecados. Y no vemos mencionar aquí el bautismo. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. También vemos en Lucas, por ejemplo, 16, no, en Lucas Lucas 18, la parábola del rico, la parábola del fariseo y el publicano. Dice, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Ok, entonces esta persona simplemente oró a Dios diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa persona pidió perdón a Dios y dice que fue justificado. Descendió a su casa justificado. Aquí no se menciona bautismo. Entonces aquí vemos que las personas son salvas por fe instantáneamente. Ok, por fe. Ok, no al momento del bautismo. Ok, no hay que esperar a ser bautizados por agua para, por fin, ya fui perdonado. Mis pecados fueron lavados en las aguas del bautismo. No, tus pecados fueron lavados en la sangre de Cristo. En el momento que tuviste fe. Desde ese mismo instante fuiste justificado. Ok. También, por ejemplo, vemos, aquel ladrón en la cruz que fue crucificado juntamente al lado de Jesús. Y esa persona fue salvada. Cristo le dijo que estaría en el paraíso, okay, salvo. Esa persona fue salva. Y esa persona no vemos mencionar el bautismo, okay. Entonces, vemos que las personas son salvas. Quiero leer acerca también de un caso que vemos, por ejemplo, en Hechos. Capítulo leemos en Hechos capítulo 10, empezando desde el versículo 44. Eso o sea, Pedro les estaba anunciando el evangelio a estas personas. Y dice en el versículo 44:
o sea, a estos gentiles, Pedro le estaba predicando el Evangelio. Y dice el versículo 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ok, entonces aquí vemos que estas personas fueron salvas, creyeron en el Evangelio, fueron salvas antes de ser bautizadas. Ok, dice el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, el bautismo vino luego de la salvación. Leemos en Hechos 15 lo siguiente. Hablando Pedro, versículo 6, dice lo siguiente. Empezando desde el versículo 7. Levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Repito, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Entonces la purificación viene en el mismo instante de la fe. Y observa que estas personas fueron bautizadas luego de tener fe, luego de recibir el Espíritu Santo. Entonces luego fueron bautizadas. Entonces no digas que el bautismo es lo que te salva, que uno es salvo en el momento del bautismo, que uno es regenerado, purificado, perdonado en el momento del bautismo. No, eso es una falsa doctrina. La justificación, la purificación, la salvación viene en el momento de la fe. Cuando creemos en Cristo Jesús, el que cree en Jesús tiene vida eterna. No después, sino en el momento de la fe. No cuando uno es sumergido en agua. Entonces, si la falsa doctrina del bautismo fuese verdadera, una pregunta. Si tú mueres antes de ser bautizado, porque te convertiste, por ejemplo, creíste en el Evangelio, pero unos pocos minutos después eres chocado por un carro o te metieron un balazo y mueres, entonces te moriste sin ser bautizado. Pregunto, ¿irás al cielo o al infierno? Porque según esa falsa doctrina de la regeneración bautismal, el perdón viene en el momento del bautismo. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? ¿Se pierde o se salva? También otra pregunta. Si el bautismo es lo más importante, porque según tú, es cuando uno recibe el perdón en el momento del bautismo. Entonces, como es lo más importante, digamos que tú te conviertes y, digamos, el predicador está bautizando a un grupo de convertidos que se convirtieron juntamente contigo. Digamos que hay 20 gente que se convirtieron juntamente contigo y él está bautizando por turno. Entonces tú estás
no, vamos a hacer otro ejemplo. Digamos, tú te convertiste y quieres ser bautizado, pero digamos desde el punto A en que tú estás al punto B, donde hay muchas aguas para ser bautizado, digamos que te toma, no sé, media hora llegar allá y ser bautizado por ese hermano que te quiere bautizar. Entonces te toma media hora desde tu casa o desde el lugar que tú estés a llegar al lugar donde están las aguas y el hermano que te quiere bautizar, y te toma media hora llegar allá. Pero sucede que en el camino a una persona, unos ladrones la apuñalearon y está ahí revolcándose en el piso y necesita tu ayuda. Ok, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir tu camino a irte a bautizar porque según tú el bautismo es lo más importante porque es donde ocurre el perdón? ¿O irás y ayudarás a esa persona que necesita tu ayuda? Te leo la parábola te leo lo que dijo Cristo acerca de un samaritano, la famosa, lo que se conoce como el buen samaritano. Sabes, una persona fue herida por malhechores y dos personas, una pasó, vio a esa persona y siguió de largo. El otro también pasó, pero un samaritano tuvo misericordia de esa persona y ayudó a esa persona. Y eso es amor al prójimo. Y eso fue lo que exaltó Cristo Jesús. Ese es el mensaje, la enseñanza que dio Cristo. Que debemos de ser como ese samaritano, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, según tu falsa doctrina de la regeneración bautismal, sí